Pasamos ahora a la segunda parte del tema, que es el de la silogística. En lógica, para estudiar la naturaleza de la deducción, hace falta analizar primero la estructura de las sentencias que constituyen sus hipótesis y su conclusión y el vínculo entre las mismas. En la lógica tradicional, de Aristóteles a Leibniz, incluso en Boole, la estructura de las sentencias se toma de la gramática de las lenguas naturales, es decir, una sentencia se analiza en términos de sujeto y predicado. En la lógica actual usamos el lenguaje de la lógica de predicados monarios, que como sabéis incluye variables, predicados monarios, conectivas y cuantificadores. ¿Qué es el silogismo categórico? Bueno, se trata de un razonamiento propio de la lógica tradicional aristotélica que se caracteriza por tener dos premisas e hipótesis, que llaman premisa mayor, menor y conclusión, y por tener solo tres términos, que nosotros llamaremos predicados: mayor, medio y menor. Lo característico es que el término medio desaparece en la conclusión. Vamos a poner dos ejemplos. Como hipótesis primera, podríamos tener para todo x m de x implica no p de x. Como hipótesis segunda, para todo x, s de x implica m de x. Y como conclusión, para todo x, s de x implica no p de x. Bueno, esto con diagramas de Venn se puede comprobar que es un razonamiento correcto. Pero claro, si el silogismo categórico solo pidiera esto, también podría ser un razonamiento correcto este otro. Existe un x tal que p de x y m de x. Para todo x, s de x implica m de x. Y como conclusión, para todo x, s de x implica no p de x. Claro, la pregunta acerca de si son razonamientos correctos, nosotros la resolvemos usando diagramas de Venn, pero claro, nos preguntamos, y es lo que vamos a desarrollar aquí, cómo lo hacían en la silogística. Bueno, en la silogística distinguen lo que llaman formas, figuras y modos. Los combinan y seleccionan algunas de esas combinaciones. Las formas ya las conocéis, son las que hemos visto ya, que son todo S es P, que sería un enunciado universal afirmativo, ningún S es P, que sería universal negativo, algún S es P, que es particular afirmativo, y algún S no es P, que sería particular negativo, que reciben los nombres A, E, I, O. Como hemos visto, en la lógica de predicados monarios, nosotros lo expresamos así. Para todo x, s de x implica p de x, para el universal afirmativo. Para todo x, s de x implica no p de x, para el universal negativo. Para el particular afirmativo pondríamos existe un x tal que s de x y p de x. Y para el particular negativo pondríamos existe un x tal que s de x y no p de x. Por otra parte, ellos también consideran figuras. Las figuras del silogismo son las distintas posiciones que ocupa el término medio, el que desaparece en la conclusión. Y se expresan así. La primera figura tenemos MP, o sea que el término medio, aquí en la primera figura, ocupa la primera posición. En la segunda hipótesis ocupa la segunda posición y desaparece la conclusión. En la segunda figura, el término medio, tanto en la primera hipótesis como en la segunda, ocupa la segunda posición y también desaparece la conclusión. En la tercera figura, el término medio está en primera posición tanto en la primera hipótesis como en la segunda, y en la cuarta figura está en diagonal. Ocupa la segunda posición en la primera hipótesis y la primera en la segunda. Bueno, estos son lo que ellos llaman figuras. Ejemplos de la primera figura podrían ser un razonamiento que tuviera como hipótesis
existe un x tal que m de x y p de x. Como segunda hipótesis, para todo x s de x implica m de x. Y como conclusión, para todo x s de x implica no p de x. Es decir, enunciados de tipo IAE. También de la primera figura podría ser un razonamiento que tuviera como hipótesis para todo x existe un x tal que m de x y no p de x, para todo x s de x implica no m de x, o para todo x s de x implica p de x, es decir, enunciados de tipo OEA. También de la primera figura podría ser un razonamiento que tuviera como hipótesis para todo x m de x implica no p de x, o también para todo x s de x implica m de x, como conclusión para todo x s de x implica no p de x. Pero claro, aunque todos siguen la primera figura, no todos son correctos. Usando diagramas de Venn, vemos que solo el último corresponde a un razonamiento correcto. En la silogística tampoco eran considerados correctos, pero entonces para categorizar cuáles eran correctos y no, necesitaban, además de las figuras, lo que llamaban modos. Llaman modos a la manera de combinar las formas A, E, O, I de 3 elementos. Por ejemplo, AAA sería un razonamiento que tanto las hipótesis como la conclusión son enunciados de la forma universal afirmativa. EAA sería un razonamiento que tiene como hipótesis un enunciado de tipo E, que es universal en negativo, otro de tipo A y una conclusión de tipo A. Otra combinación posible sería una hipótesis de tipo I, otra de tipo A y la conclusión de tipo A. Bueno, para construir todas las combinaciones posibles, que son 64, además de estas que hemos puesto que acaban en A, pondríamos las que acaban en E, en I y en O, y así saldrían todas. Obviamente, no todas ellas van a corresponder a razonamientos correctos. ¿A qué llaman silogismo? Bueno, pues silogismo es una combinación de modo y figura. Como hay 4 figuras, el resultado final es de 256 silogismos posibles. Claro, no todos son correctos. La lógica tradicional seleccionaba de entre ellos a 24 y les llama mediante un nombre mnemotécnico. Por ejemplo, de la primera figura tenemos Bárbara, que quiere decir que tanto hipótesis como conclusión son de tipo A. Por ser de la primera figura, como sabéis, se trata, el primer enunciado empieza por M, el segundo enunciado termina por M y la conclusión no tiene la M. Celaren sería otro razonamiento correspondiente a la primera figura, pero en este caso la hipótesis sería universal negativa, la otra hipótesis sería universal afirmativa y la conclusión volvería a ser universal negativa. Darí, Ferio, etc., pues son combinaciones que ellos consideraban correctas. Como digo, se trata de la primera figura y aquí AAA lo que significa es que todos los, tanto hipótesis como conclusión, son de tipo A. En la segunda figura distinguen Césare, Camestres, Festino, etc. En este caso, por ser de la segunda figura, tanto la fórmula E como la A terminan en el término medio y desaparece la conclusión. Esto es un enunciado universal negativo, este es universal afirmativo y este vuelve a ser universal negativo. Por último, están los correspondientes a la tercera y cuarta figura y ellos seleccionan
los que llaman Darabti, Felapton, etc. Como digo, al ser de la tercera figura, pues como sabéis, son razonamientos, son enunciados que empiezan tanto la hipótesis como la conclusión con M. En este caso, este Felapton es un razonamiento que tiene como hipótesis un universal negativo, otro universal afirmativo y como conclusión un particular negativo. Pero claro, la pregunta es, ¿están en esta clasificación todos y solos los silogismos correctos de acuerdo con los estándares actuales? ¿Falta alguno sobre alguno? Nosotros vamos a comprobarlo para enmendar en lo posible la plana a los clásicos. Esta será justamente la tarea final del curso 2020. Vamos a poner ahora dos casos concretos. Vamos a comprobar dos de los silogismos clásicos, el Celarent, por tratarse de un silogismo de la primera figura, la hipótesis primera empieza por M y la segunda termina por M. ¿Vale? El modo, en este caso por ser C, la, rent, es EAE. Y este sería su esquema. O sea, esto sería lo correspondiente a la figura y esto sería la combinación con la forma. Entonces, tendríamos un razonamiento que empieza por un enunciado de tipo E, que diría todos los M no son P, un enunciado de tipo A, que diría todos los S son M, y una conclusión de tipo E, que diría todos los S no son P. Bueno, entonces vamos a comprobar si ese razonamiento es correcto. ¿Cómo lo expresamos en la lógica actual? Pues el primero de ellos, que es de tipo universal negativo, lo expresaríamos para todo X, M de X implica no P de X. La segunda hipótesis lo expresaríamos diciendo para todo X, S de X implica M de X, porque es de tipo A, y la conclusión, para todo X, S de X implica no P de X. Recordad que como se trata de la primera figura, la primera hipótesis empieza por M y la segunda hipótesis termina en M. Lo que hacemos ahora es representarlo en teoría de conjuntos. Como sabéis, para representar que todos los M no son P, pues pondríamos que la intersección de M con P es vacío. Para representar que todos los S son M, pues pondríamos que S está contenido en M. Y para representar que todos los S son no P, pues pondríamos que la intersección de S con P es vacío. Para demostrarlo, pues podemos usar un diagrama de Venn. En el primer caso, ponemos que M intersección P es vacío. Si este fuera M y este P, pues pondríamos que esto es vacío. En el segundo caso, para representar que S está contenido en M, pues rayaríamos como zona vacía esta de aquí, que sería la correspondiente a S. Y por último, la conclusión la vamos a poner negada. Nos dicen que S intersección P es vacío y nosotros vamos a poner que S intersección P es distinto de vacío. Si hacemos el diagrama, vemos que es un diagrama inconsistente y por tanto el razonamiento es correcto. Ahora os voy a poner, siguiendo este esquema, la propuesta de un alumno de hace unos años que se llama Miguel Andrino, y entonces se trata de un silogismo filosófico. El silogismo dice: ningún empirista es racionalista, los positivistas son empiristas, por tanto
ningún positivista es racionalista. El lenguaje adecuado va a tener E de X para indicar que X es empirista, R de X para indicar que X es racionalista y P de X para indicar que X es positivista. Entonces los conjuntos que van a representar a estos predicados en nuestras estructuras serían E, el conjunto de los empiristas, R, el de los racionalistas y P, el de los positivistas. Entonces nosotros, en la lógica actual, pues este razonamiento lo formalizaríamos diciendo para todo X, E de X implica no R de X, para todo X, P de X implica E de X y para todo X, P de X implica no R de X. Es decir, empiristas y racionalistas sería vacío, porque estamos diciendo que los empiristas no son racionalistas. Positivistas estarían contenidos en los empiristas, porque estamos diciendo que todos los positivistas son empiristas. Y la conclusión pondríamos P intersección R igual a vacío. El diagrama es el que vimos. Se trata de un razonamiento correcto según los estándares modernos. Como veis, en la conclusión hemos puesto lo contrario, porque hacemos el diagrama de hipótesis y negación de conclusión para ver que si son inconsistentes se trata de un razonamiento correcto. Ahora vamos a hacer otra propuesta de silogística aventurera que hizo vuestra profesora María Martín hace unos años, y la propuesta era ver qué pasaba con Fesapo. Bueno, el ejemplo es del viaje al centro de la Tierra de Julio Verne y dice lo siguiente: nadie que viaje al centro de la Tierra es un miedoso, los miedosos son prudentes, por tanto, algunas personas prudentes evitarán viajar al centro de la Tierra. El lenguaje adecuado, V de X, para indicar que X viaja al centro de la Tierra, M de X para indicar que X es un miedoso y P de X para indicar que X es prudente. Los conjuntos para representarlos sería V, el de los que viajan al centro de la Tierra, M, el de los miedosos y P, el de los prudentes. Se supone que tenemos un universo de seres humanos. ¿Cómo lo formalizamos? Bueno, pues la lógica actual, la hipótesis diría todos los que viajan al centro de la Tierra no son miedosos, lo pondríamos así. La hipótesis 2 diría los que son miedosos son prudentes, y la conclusión diría hay algunos seres prudentes que no viajan al centro de la Tierra. ¿Cómo se representa en teoría de conjuntos? Pues pondríamos para el primero V contenido en el complementario de M, los que viajan no son miedosos. En la otra hipótesis, M contenido en P, los miedosos son prudentes. Y la conclusión, P intersección complementario de V distinto de vacío, porque dice que hay algunos prudentes que no viajan. El diagrama de Venn nos permitirá saber si es correcto. ¿Pero qué pasa? Si nosotros llevamos la primera hipótesis, V contenido en el complementario de M, pues esta zona será vacía. Si llegamos la segunda hipótesis, que M está contenido en P, pues en ese caso esta zona será vacía. Y por último, la conclusión decía que P intersección complementario de V es distinto de vacío, pero nosotros ponemos su negación, que eso sería que es vacía la zona correspondiente a P, que está fuera de V. Si llevamos todo esto a un diagrama, vemos que el diagrama es consistente y que el razonamiento es incorrecto. O sea, dado que el razonamiento es incorrecto, lo que vamos a hacer es poner un contraejemplo, es decir, una estructura que tiene un universo, un conjunto de los que viajan al centro de la Tierra, otro de los miedosos y otro de los prudentes. Queremos que en esa estructura sean verdaderas las hipótesis y falle la conclusión. Es decir, queremos que
todos los que viajan al centro de la Tierra no sean miedosos, es decir, V contenido en el complementario de M. Queremos también que los miedosos sean prudentes, es decir, M contenido en P. Y en vez de poner que el conjunto formado por P intersección complementario de V sea distinto de vacío, ponemos que sea vacío. Pues sí, esto sería un modelo en donde se cumple un universo que tiene 3 elementos. El de los prudentes hemos puesto el conjunto cuyo único elemento es el 1. El de los que viajan al centro de la Tierra hemos puesto el conjunto cuyos elementos son 1 y 2. Y como conclusión y como término medio, pues su interpretación va a ser un conjunto vacío. Entonces, como vemos, es un razonamiento incorrecto. La identificación del silogismo sería usando la clasificación que hemos dado, sería de la cuarta figura, porque el término medio, el que desaparece en la conclusión, ocupa aquí la segunda posición y en la segunda hipótesis la primera, y entonces eso son lo típico de la cuarta figura. El modo es EAO, porque la primera es universal negativa, la segunda es universal afirmativa y la tercera es de tipo O, es decir, particular negativa, y es FESAPO. Entonces, se trata de un silogismo correcto que se considera incorrecto que se consideraba correcto. ¿Por qué? Bueno, pues os invito a pensar en ello.